Ahora lo que me sorprende es el cinismo, porque Flavio está huyendo de las entrevistas. Y cuando él se dispone a hablar, viene a hablar de Luliña, viene a hablar de Lula, de no sé qué, de no sé qué, de 7 encuentros secretos de Lula con Daniel Borcaro. Todo eso es mentira. Lula se reunió una vez junto con 3 directores del Banco Central con Daniel Borcaro. Y el propio presidente del Banco Central dijo que Lula le dijo a Daniel Borcaro, Borcaro, mira, de eso yo no entiendo. Quien entiende es el Banco Central. Y es una cuestión técnica que el Banco Central va a resolver. Yo no tengo nada que ver con eso. El propio presidente del Banco Central dijo que Lula se manifestó en ese sentido y que fue una reunión. Ahora, de Flavio Bolsonaro, ¿cuántas reuniones fueron? Él no lo dice. Él no dice cuántas reuniones fueron. Él dijo que una se va a filtrar de las que tuvo. Pero vamos a esperar. Luego él sigue intentando echarle la culpa a la izquierda y al PT y no responde nada. Entonces, este fin de semana, él decidió tomarse un descanso para dar una entrevista. Mira la vergüenza que pasó aquí. Pon atención a esto. El que algo debe, ¿verdad, gente? No hay de otra. El tipo debe algo. Pon atención. Es muy importante para Brasil volver a respetar la democracia. Tiene que volver a valer para todos. Y la rendición de cuentas del dinero del volcán. Creo que tenemos que saber buscar dónde está Luliña, ¿verdad? Porque Luliña desapareció por ahí. Nadie sabe dónde está. Cuidado con recibir mensualidades del calvo del INSS. Y no veo a nadie que haya encontrado a Luliña. Tengo que preguntarle a Dito Mantega. ¿Dónde está la transparencia del ingeniero? $1.000.000 al mes para abrir las puertas del Banco Máster dentro del gobierno federal. Lula todavía tiene mucho que explicar. Cuando ya vio las cosas secretas que él hacía, incluso sugiriendo no solo a Borcaro, sino también a Augusto Lima, que nadie dijo nada, que allá empezó en Bahía todo el sistema, y hasta ahora nadie ha dicho nada, no lo relacionan con eso. ¿Dónde está Luliña? ¿Dónde está esa gente del PT? ¿Qué es lo que Lula todavía no ha explicado? ¿Qué estaba haciendo o sugiriendo? ¿Y los 61 millones del Banco Central para resolver la cuestión del margen? Joven doctor, vuelve con esa mierda que no escuché. Cierra la boca. Valdemar Costaneto dijo que él fue a la casa de Daniel Borcaro. Ese video todavía va a filtrarse. Fue allá a exigirle más dinero. Entonces el tipo gritó, Valdemar, está bien, y él no explica nada, gente. No se detiene a explicar nada. Él solo se la pasa hablando de Lula, del PT, de no sé qué más. Voy, no voy, no voy. ¿Y el consejo de tu papá? Estamos juntos combatiendo al gobierno más corrupto de la historia del país. Le hizo a Brasil el mensalão, trajo el petrolão, es responsable por el escándalo del Banco Massa y del robo del INSS. Por cierto, Lula cambió al delegado de la Policía Federal responsable por la investigación y Lula hizo lo impensable. Él defendió a terroristas, él defendió a criminales. ese tipo es un farsante. De los grandes, ese Sergio Moro, ¿verdad, gente? Decir que Lula defiende a terroristas, de verdad, esa gente está loca, esa gente está perturbada. ¿Entendieron? Y decir que el fraude del Banco Massa es de Lula. Pero ¿sabes qué? Sergio Moro, él está desesperado. ¿Por qué? Porque ya no tiene a dónde correr. Él hizo una alianza con el PL. Primero, ¿te acuerdas? Él arrestó a Lula para que Lula no participara en las elecciones de 2018, porque Lula podría derrotar a Bolsonaro. Entonces el juzgado 13º de Curitiba fue y arrestó a Lula. Lula no pudo participar en las elecciones. Bolsonaro fue elegido. Poco después de que Bolsonaro fue elegido, el juez corrupto Sergio Moro recibe su premio. Es nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro. Y en los pasillos se decía que él podría ser el indicado por Bolsonaro como ministro de la Suprema Corte. Sergio Moro entonces mete la cola entre las piernas, corre y acepta la invitación, que es el pago del premio al juez que sacó a Lula de las elecciones en 2018 y se convierte en ministro de Bolsonaro. Ministra de Justicia. Después de algunos meses, él renuncia.
y dice que no podía trabajar porque Bolsonaro estaba interfiriendo en la Policía Federal para que la Policía Federal no investigara el desvío de dinero de su hijo. Hay videos sobre eso, hay de todo, solo tienes que buscarlo. Y que entonces, como no podía trabajar, Bolsonaro estaba interfiriendo en la Policía Federal para proteger a su hijo involucrado en la rachadiña. Él renuncia al cargo. Y ahora Sergio Moro se alía con el hijo del desvío de dinero y se dice paladín de la justicia y la moralidad. Se alía con el hijo del desvío de dinero y hacen una alianza. Él deja su partido y se va al PL en la apertura de la ventana partidaria. Y ahí lanzaron la fórmula conjunta. Él para el gobierno de Paraná y Flavio Bolsonaro para presidente de la República. Y con esa alianza que pasa ya no puede volver más. No puede volver a su partido, no, porque la ventana partidaria ya está cerrada. No puede volver a su partido, no puede volver. Y ahora él tiene miedo de que ni siquiera lo elijan allá en el estado de Paraná con esta situación de los escándalos, hasta porque esto es solo el inicio. Y él está muerto de miedo de quemar su candidatura también debido a esa alianza que hizo con Flavio Bolsonaro. Como si no fuera suficiente la situación de la rachadiña de antes que él mismo, Sergio Moro, había denunciado anteriormente, ahora tiene su alianza con el rachadiña. Y ahora ya no es más rachadiña, ahora es mesadão. La situación es mucho más grave. Y que él será afectado directamente. Entonces él está desesperado y ya no puede dejar de defender a Flavio. Pero mientras más defiende a Flavio, peor se ve también, no solo para Flavio, sino también para Sergio Moro. Esa es la situación. Y no tiene a dónde correr. Entonces él va a defender hasta el final. Sí, es igual que Ciro Gómez. Ciro Gómez está pasando una vergüenza gigantesca allá en Ceará. Él se alió con Raspa Chávez, con André Fernández y con el PL allá en el estado. ¿Quién? Ciro Gómez. Ciro Gómez tiene varios videos de él diciendo que Bolsonaro es ladrón, que Flavio Bolsonaro es el hijo más corrupto de Bolsonaro, hablando fuerte. Hay varios videos de Ciro Gómez diciendo eso. Y ahora él va y hace una alianza para intentar ser el gobernador del estado de Ceará y hace una alianza con el PL. Y le están exigiendo explicaciones. Pero hiciste una alianza con el partido al que tú llamabas Partido de Ladrones. ¿Cómo es eso? Es otra situación también en la que él está siendo criticado. Y esto es solo el inicio. Todos ellos, presta atención, con el periodo para cambiar de partido abierto, muchos diputados y senadores e incluso gobernadores, en fin, otros, decidieron entrar al PL. Antes de todo ese esquema, antes de todo el escándalo, entraron al PL. Y ahora con estos escándalos, que es solo el inicio, muchos ya no pueden salir del PL porque la ventana partidaria se cerró. Entonces muchos están desesperados porque todos sabemos que esto es solo el inicio de las revelaciones. Y todavía hay muchas cosas por suceder. Incluso Flavio podría ser arrestado antes de las elecciones. Sí, Andrés, sí puede. Dependiendo de lo que se descubra, Flavio puede ser arrestado. Ay, André, pero él tiene inmunidad. Sí, él es senador. Obviamente, en flagrancia, solo puede ser arrestado por un delito inafianzable. Pero por una orden judicial puede ser arrestado en cualquier momento, cualquier diputado, cualquier senador. Sin embargo, el pleno de la Cámara a la que pertenezca ese parlamentario puede revocar la decisión. ¿Se puede, André? Sí, se puede, pero que puede ser arrestado, puede. Y dependiendo de cómo vayan las cosas y de lo que se descubra, Flavio puede ser arrestado antes de las elecciones. Entonces me preguntas, André, ¿eso puede impedir que él participe en las elecciones? La detención temporal o preventiva, en teoría, no hace que la persona sea inelegible, ¿verdad? Dentro de poco vamos a tener candidatos que van a competir desde la cárcel. Detente a pensar en esta situación. Pero en fin, muchas cosas van a pasar. Y hoy el jefe de la Interpol es el comisario Valdesir, el Z, Valdés y Urquiza.
Es el comisario de la Poli, es comisario de la Policía Federal y es el jefe de la Interpol hoy en el mundo. ¿Está bien? Y yo sé, como les expliqué, que esa maniobra que hizo Flavio Bolsonaro junto con el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos está aprovechando la resonancia de los bolsonaristas, apoyándolo para hacer esto con mayor libertad, ¿verdad? Eso es obvio. Clasificar a las organizaciones criminales como terroristas, eso jurídicamente no es interesante, porque como ya les expliqué, sale el FBI, las coordinaciones y los acuerdos internacionales de seguridad entre la Policía Federal y el FBI se interrumpen y la articulación de información se corta. Entonces, ¿eso no es interesante? La cuestión de las organizaciones criminales deja de ser un asunto de seguridad pública y pasa a ser un asunto militar para los Estados Unidos, donde quien interviene es la CIA y la CIA no habla con nadie, excepto con el propio Pentágono, con las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en que nosotros podemos incluso sufrir operaciones de la Policía Federal, del Ejército y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sin que ellos digan por qué ni para qué. Simplemente sufrimos operaciones de las Fuerzas Armadas americanas aquí en Brasil, sin que sepamos nada, exactamente porque la CIA no se comunica con nadie, excepto con el Pentágono. Entonces corremos riesgos y existe un perjuicio muy grande para las investigaciones, ya que la conexión entre la Policía Federal y el FBI se pierde. ¿Y tú crees que la Policía Federal está feliz con eso? ¿Tú crees que a la Policía Federal le gustó ese tipo de acción de decisión? Obviamente que no. Porque el objetivo de Flavio, me parece, es volver a la Policía Federal más débil e inoperante. Desde el momento en que ya no tiene esa articulación con el FBI, entonces eso no es positivo. Ahora, económicamente tampoco es positivo porque podría haber embargos de empresas, de multinacionales, en fin. Puede haber aún un perjuicio económico muy grande, exactamente para el baronato y para la élite. Por eso me di cuenta este fin de semana que el Estadão y la Folha de São Paulo criticaron fuerte este fin de semana a Flavio Bolsonaro. A partir de eso, ¿sabes cuál es mi percepción? Que el mercado y que la élite brasileña, ante esta situación articulada por Flavio junto con el gobierno de Trump, ya no quieren a Flavio. ¿Qué es lo que ellos querían? La élite brasileña, ellos querían a cualquiera que pudiera derrocar a Lula, a cualquiera, pero a partir de esa articulación, que puede traer perjuicios para multinacionales, para empresas, principalmente en el área de tecnología, en el área de logística, en el agronegocio, en fin, puede traer grandes perjuicios porque puede haber embargos de Estados Unidos. El mercado ya no tiene interés en Flavio Bolsonaro. Con eso, ¿cuál es la tendencia de Flavio? Es radicalizarse. Es empezar con toda esa historia de 2018, esas mentiras, la mamadera de pene, el kit gay, la antivacina, ya no tiene a dónde ir. Si la propia derecha, que representa a la élite, ya no quiere a Flavio, el centro también se va y se aleja. Entonces, Flavio, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que radicalizarse. Y si eso pasa, y creo que va a pasar, porque desde el momento en que hizo esos acuerdos de clasificar organizaciones criminales como terroristas, eso no va a resolver el problema. Y que en el ámbito de la seguridad pública es un gran perjuicio para Brasil y en el ámbito económico puede convertirse en un gran perjuicio también para las grandes empresas en Brasil, para el baronato y para la élite, que en principio estaban apoyando a Flavio. Ante este contexto, él va a radicalizarse y con eso, si realmente registra su candidatura, incluso creo que lo hará porque él está en la siguiente posición. Si corre, el bicho lo atrapa. Si se queda, el bicho lo come. ¿Qué va a hacer? Él ya ni siquiera va a trabajar para competir y tratar de quitarle votos a Lula, porque él se va a poner en una posición inviable, porque el centro no va a querer, la derecha no va a querer.
Y la izquierda obviamente lo rechaza totalmente, ni siquiera hace falta decirlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a trabajar, no es para derrocar a Lula. Pon atención a esto. Esto es muy importante. Él no va a trabajar para derribar a Lula. Él va a trabajar para un golpe. Andrea, mi lindo y mi linda. Flavio Bolsonaro camina. No es para derribar a Lula, porque el mismo Flavio se está tumbando él solo, junto con la élite brasileña, junto al mercado brasileño. Él es quien se está tumbando él solo. Él no va a luchar en esta contienda electoral para derribar a Lula. Él va a luchar en esta contienda electoral para un nuevo golpe. Va a venir toda esa situación de nuevo. Ay, las urnas. Ay, Lula va a dar el golpe. Ay, no sé qué. Bebé, bebé. Donald Trump, ayúdame. Estamos sufriendo un golpe de Estado. No sé qué. ¿Por qué? Porque él se va a radicalizar aún más. Porque lo están descartando. Mira los artículos de la Folha de São Paulo de este fin de semana y del Estadão. Acaban con Flavio Bolsonaro. La élite ya no quiere a Flavio Bolsonaro. Y con eso ellos van a insistir. Y eso va a generar, ¿qué, Andrea? Una gran división en la derecha. Y creo que es poco que ustedes hayan creado ese monstruo. Y ahora el monstruo se volvió en su contra, ustedes de la derecha. Él se va a dividir totalmente. El conflicto va a estallar por completo, de modo que él no tendrá ninguna oportunidad. Y va a acabar con la oportunidad de la derecha de al menos competir de verdad para intentar derrotar a Lula. Creo que es poco. Y va a radicalizar el discurso y va a estar compitiendo de verdad y realmente para un golpe, para un nuevo intento de golpe, donde él va a lamer las botas y las bolas de Donald Trump para ver si lo ayuda en esas negociaciones golpistas. No hay otro camino para Flavio. Yo pensé que Flavio era más inteligente. Incluso comenté eso aquí con ustedes. Hasta dije que, gente, creo que Flavio es más peligroso porque Flavio es más inteligente que Bolsonaro. Y él lo es. No voy a mentir, Flavio es más inteligente que Bolsonaro, pero Flavio tiene una debilidad muy grande. Esquema. Donde entra Flavio, hay esquema. Esa es la debilidad de Flavio. Y todo eso saldrá a la luz. Esa es la situación. Y hasta les dije que hay algunas personas que vinieron a comentar, especialmente este fin de semana, y me dijeron así: André, ya es hora de soltar otra bomba. Es lo que les dije, no se puede asustar a Flavio ahora. Si no, puede huir y no hacer el registro de su candidatura. Y la idea no es asustarlo a ese nivel. A ese nivel, ¿no? La idea es que él registre su candidatura. Porque a diferencia de lo que muchos bolsonaristas están pensando totalmente fuera de la realidad, hay bolsonaristas que creen que la izquierda no quiere a Flavio como candidato. Nosotros sí queremos. Queremos exactamente al Flavio Bolsonaro de pura cepa. Y en su vida hay esquema, esquema y más esquema. Y al registrar su candidatura, divide a la derecha, rompe con todo. Y él no será elegido, porque ahí todo saldrá a la luz. Si muestran todo ahora, capaz ni siquiera registre su candidatura. Y no es ese el objetivo del campo progresista. Nosotras queremos a Flavio. Hasta porque es la democracia la que decide. Incluso con todo lo que está por venir, si Flavio gana, él será presidente de la República. La izquierda nunca intentó un golpe de Estado cuando alguien ganó. ¿Cómo lo hacen ellos? Pero si él no gana, y creo que no ganará, incluso creo que Lula será tetracampeón, vamos a enviar otro mensaje más para Brasil y para el mundo. Que la gente no es tonta. Que Bolsonaro fue derrotado en 2022 y que el pura sangre, Flavio Bolsonaro, fue derrotado. Ahora en 2026, y que el pueblo brasileño, aunque exista una faceta extremista, esa es minoría, ruidosa,
¿verdad? Pero es minoría. Y que el pueblo brasileño no quiere a los Bolsonaros en la presidencia de la República nunca más. Ni el padre ni el hijo. Bolsonaro nunca más. Eso también va a enviar un mensaje internacional muy importante. Es obvio, como les dije, que Flavio se está preparando para un nuevo intento de golpe. Y va a hacer de todo para que Donald Trump lo apoye en eso. Eso es un hecho. Tanto que va a radicalizar más y más su discurso, porque no tiene otro camino. La propia derecha y el mercado abandonaron a Flavio Bolsonaro. Él intentó ser recibido por un banquero poderoso ahí. El banquero ni siquiera quiso recibirlo. Después de que salió el escándalo con Daniel Volcar, ni siquiera quiso recibirlo. Es que hasta Flavio lo agarró y publicó diciendo que la izquierda tiene que tener cuidado porque Netflix Brasil, ¿verdad?, los buscó para hacer una serie sobre la vida de Bolsonaro. Entonces Netflix fue y respondió en los comentarios: ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Amiga, este escándalo del Banco Master tiene tantos brazos de articulación. Y ya les dije que para mí, de los núcleos principales, es Río de Janeiro, exactamente el bastión electoral de Flavio Bolsonaro. Río de Janeiro, São Paulo y Distrito Federal. Que nadie se va a asociar con esa gente. Nadie que sea honesto se va a asociar con esa gente y con esa película hasta que se descubra todo lo que hay detrás de esa situación. Nadie que sea honesto se va a asociar. Y Flavio decía que Netflix ya quería hacer una serie sobre la historia de Bolsonaro. Entonces la misma Netflix Brasil respondió: ¿estás loco? Esa gente está loca, totalmente loca. Y ahora tenemos que hablar de algunos vínculos de Flavio. Porque si Donald Tranqueira quiere combatir el crimen organizado en Brasil, tal vez quien debería ser arrestado primero es el propio Flavio Bolsonaro. Mira los vínculos de Flavio. ¿Con quién andaba Flavio? Detenido por vínculos con el Comando Vermelho. Aquí está, te presento a Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, aliado político de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro. Rodrigo Bacelar era presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Y él tiene fotos con Bolsonaro. Ya ganó la medalla de embrosado de Bolsonaro y todo eso. Y Rodrigo Bacelar fue arrestado por su implicación con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales que Trump dice que va a combatir en Brasil. Él fue arrestado por su implicación con el Comando Vermelho. Rodrigo Bacelar, él ya incluso había recibido la bendición de la familia Bolsonaro. Él sería el sucesor de Claudio Castro. Claudio Castro era el gobernador del estado de Río de Janeiro. Y él, a priori, se separó del cargo porque dijo que iba a postularse para el cargo en el Senado. Y con su separación del cargo, quien asumiría sería Rodrigo Bacelar. Claudio Castro llegó a sacar de la línea sucesoria a su vicegobernador, porque quien asumiría por la línea sucesoria natural el lugar del gobernador de Río de Janeiro sería el vicegobernador de Río de Janeiro. Claudio Castro, para garantizar que Rodrigo Bacelar iba a asumir el gobierno de Río de Janeiro, tomó a su vice y lo puso como consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro. Obviamente, su vice ni siquiera podía rechazarlo. Es uno de los mejores cargos dentro de la administración, el de consejero del Tribunal de Cuentas, porque es un cargo vitalicio. Entonces él sacó a su vice de la jugada, lo mandó al Tribunal de Cuentas y la línea sucesoria quedó vacante, hubo vacancia. Con eso, ¿quién asumiría el lugar del gobernador, el presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Quién era? Rodrigo Bacelar. Todos ellos son del mismo grupo político. Pero entonces todo se vino abajo. Claudio Castro quedó inelegible y fue destituido por el Tribunal Superior Electoral por fraude en las urnas en su elección y reelección en 2020 y 2022. ¿Qué fue lo que hizo?
Él contrató a casi 5.000 operadores electorales disfrazados a través de una empresa intermediaria junto al gobierno del estado de Río de Janeiro. Y todas esas personas sirvieron como operadores electorales. La farsa fue descubierta. Claudio Castro fue destituido e inhabilitado. Dentro de poco será un preso. Solo el mes pasado, ahora en mayo, fue objeto de 2 operativos de la Policía Federal. Exactamente por ese esquema de lavado de dinero, corrupción, peculado y organización criminal, milicia y Comando Vermelho. Y este de aquí, que se suponía que iba a ser el gobernador actual de Río de Janeiro, está en la cárcel por involucrarse con el Comando Vermelho. ¿Y de qué grupo político es? De Flávio Bolsonaro. Pero hay más. Aquí está, mira. Más fotos. Mira, nosotros, varias situaciones, varias reuniones para que veas que era del mismo grupo político. Y puedes buscar, hay videos, hay de todo. Aquí, mira, varias situaciones con Rodrigo Bacelar. Y también, antes de mostrar esto aquí, está TH Joyas, aquí, este central. También está TH Joyas. TH Joyas, él fue arrestado antes que Rodrigo Bacelar. Y todos eran del mismo grupo político de Flavio. Está bien, TH Joyas fue arrestado antes que Rodrigo Bacelar. Y por la misma situación. Involucramiento con el Comando Rojo. Rodrigo Bacelar también era diputado estatal, con el involucramiento con el Comando Rojo, del mismo grupo político de aliados de Flavio Bolsonaro. Y ahora, en menos de 3 meses, 3 secretarios del gobierno de Claudio Castro fueron destituidos y arrestados por este esquema de corrupción, lavado de dinero y Comando Rojo. Y esos 3 secretarios son aliados de Flavio Bolsonaro y fueron recomendados por el senador Flavio Bolsonaro. O sea, él sugirió los nombres para que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, los nombrara. Eso es muy común en la administración pública. Cuando tu grupo político gana el ejecutivo, ese grupo político es quien indica quién va a ocupar los cargos, principalmente del primer nivel, que es este caso aquí, que son los cargos de secretario. Y tienen la misma estructura jerárquica como si fueran ministros del presidente. Ellos son secretarios del gobernador. Aquí está, mira. En menos de 3 meses, estos 3 de aquí fueron arrestados. Tienen conexión con el Comando Rojo. Rodrigo Bacelar, quien era presidente de la Asamblea Legislativa. Alessandro Carracena, exsecretario de Deportes. Este de aquí incluso tiró dinero por la ventana cuando la Policía Federal fue a arrestarlo. Y Gutenberg Fonseca, exsecretario de Defensa del Consumidor. Todos aquí fueron objeto de operativos, ya sea de prisión, de búsqueda y aprehensión, etc. Y todos estos aquí fueron señalados por Flavio Bolsonaro. Y la sospecha, además de los delitos contra la administración pública, lavado de dinero, peculado, corrupción, exceso de exacción, en fin, robo de dinero público, fraude en licitaciones, todavía existe la cuestión del involucramiento directo con el Comando Vermelho. Nuevamente lo digo, si Donald Trump quiere combatir las organizaciones criminales de Brasil, él ya debe tener un objetivo, que es el propio Flavio. La CIA va a descubrir eso, porque como les dije, sale el FBI y entra la CIA. Dentro de poco, Brasil va a estar lleno de agentes secretos de Estados Unidos. ¿Van a atrapar a Flavio? ¿Tú qué piensas? Ay. Cada situación. Y también está esto que no podemos olvidar, ¿verdad? Está el involucramiento de Flavio con la milicia. Con la milicia también. Aquí en la persona de Adriano da Nóbrega, que está muerto, pero él era de la milicia, era sicario. Y Flavio Bolsonaro fue a la cárcel para condecorarlo, para ir y darle una medalla de condecoración ahí dentro de la cárcel, dentro del presidio, mientras él era diputado estatal en Río de Janeiro. Y no solo eso. Adriano da Nóbrega, su esposa, era asesora de Flavio Bolsonaro.
Y la mamá, también era asesora de Flavio Bolsonaro. La mamá del miliciano. Pon atención. La esposa del miliciano Adriano da Nóbrega y la mamá del miliciano Adriano da Nóbrega eran asesoras de Flávio Bolsonaro. Y está Queiroz. Y según el Ministerio Público de Río de Janeiro, llevaba todo el esquema de la rachadinha. Robaba dinero de los asesores y lo depositaba notablemente en la tienda de chocolates, que era una estructura de lavado de dinero. Todo esto que estoy diciendo lo dijo el Ministerio Público de Río de Janeiro. Tanto así que esa empresa, que era la tienda de chocolates Copenhague de Flavio Bolsonaro, en 2 centros comerciales allá en Río de Janeiro, recibió 1.512 depósitos en sobres. Muchos no tenían quien estaba depositando y siempre el valor era menor de 3.000 reales para no llamar la atención del COAF. La tienda de Copenhague recibió 1.512 depósitos de Flavio Bolsonaro y según el Ministerio Público, él usó la tienda para lavar el dinero de la corrupción, del peculado, de la rachadinha que él cometía junto con Fabricio Queiroz, que era su asesor. Y aquí está Rodrigo Bacelar, detenido por estar involucrado con el Comando Vermelho. Y está el de allá es TH Joyas, del que les hablé. Diputado estatal que también fue arrestado. Aquí está TH Joyas, que fue arrestado. Este es el secretario del consumidor, que ahora fue objeto de una operación de la Policía Federal la semana pasada. Y Rodrigo Bacelar, que también está detenido. Y Flavio Bolsonaro en un evento. Y puedes buscar, vas a encontrar un montón de videos, un montón de audios y de toda esta situación de las alianzas de Flavio Bolsonaro con personas que ahora están siendo arrestadas por su implicación, en particular con el Comando Vermelho. Y el próximo en ser arrestado, ya se los dije y lo voy a repetir, es el propio exgobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro. Y para mí incluso no ha sido arrestado hasta ahora porque el relator es André Mendonça. Porque tengo la impresión de que si fuera otro relator ya estaría arrestado. ¿Ok? Pero bueno. Y hay una situación aquí de la que me enteré que Flavio está desesperado. Es esto aquí, mira. Máster, operador contratado por Borcaro, que fue objetivo de la Policía Federal, rompe el silencio. En una entrevista exclusiva para Metrópolis, Rodrigo detalla cómo fue contratado y pagado por Borcaro para ayudarlo a captar recursos de fondos de pensiones estatales y municipales. Niega haber actuado como cabildera del banquero ante políticos y afirma que va a revelar a la Policía Federal quién es el dueño que necesitaba autorizar políticamente las inversiones de Río Previdencia en el máster. Como él dijo en un audio enviado a Borcaro en octubre de 2026 y 26. Este señor aquí es un operador que fue contratado por Borcaro para hacer la intermediación para que Borcaro pudiera recibir inversiones de institutos de previsión propios. ¿Qué es eso, Andrea González? Diferente del INSES, que es el régimen general. El régimen de previsión propio es donde los servidores públicos, junto con la entidad federativa respectiva, crean una entidad que es un organismo autónomo administrada por el gobierno. Y tenemos entidades estatales, dependiendo de los servidores públicos y municipales o estatales, para que cada mes a los servidores públicos se les descuente su parte de la previsión y se deposite en ese fondo, donde el gobierno también es responsable de una parte. Generalmente el gobierno paga el 18% y el servidor público paga el 14% para garantizar que, Andrea, jubilación y todo lo demás. Así se va creando un fondo que cada mes va a recibir millones y millones de reales. Es una cuenta que se convierte en un organismo público autónomo gestionada por el gobierno correspondiente. Y Río Previdencia es ese organismo público en Río de Janeiro.
Y quien administraba entonces era el gobernador, que es el responsable principal, en este caso Claudio Castro. Y este tipo aquí hacía la intermediación política para lograr que esos institutos de previsión inyectaran dinero del fondo en el banco. Obviamente todos sabían que eran acciones basura. ¿Con eso qué era? Era un esquema de moches con los sueldos de los asesores. Mira, tú tomas el dinero de los servidores públicos, de los jubilados y pensionados, lo inyectas, como Claudio Castro hizo al principio, casi 1 millón, y hoy sabemos que son casi 3.000 millones. 1.000 millones, no es millón, es 1.000 millones. 3.000 millones y los inyectó en el Banco Master. Ahí inyecta el dinero ahí. Sabe que las acciones son basura. El dinero va para Daniel Borcaro. Y Daniel Borcaro toma una parte de ese dinero que es dinero público y regresa a quien tomó el dinero público y lo inyectó en él y regresa para pagar el soborno. Me estoy acordando de la película aquí. Para pagar el soborno. Ese tipo era el intermediario. Él dio una entrevista a Metrópolis este fin de semana y él dijo que había un político que mandaba en Río Previdencia, que es como el padrino. Y eso también es común en la administración pública, ¿verdad, gente? ¿Verdad, André? Sí, eso es común. ¿Sabes el grupo político que ganó la elección que te expliqué ahorita? Ese grupo político, ellos dividen las secretarías. Mira, tú te vas a quedar con 3 secretarías, ahí puedes escoger quién va a mandar ahí y todo eso. Los cargos de confianza los puedes indicar y todo eso. Mira, esta otra aquí, esta autarquía y eso es para ti. Tú eres la responsable, ahí tú eres la madrina política. Ahí tú indicas a los presidentes los cargos de confianza. Ahí tú decides quién va a tomar la jefatura, la gerencia y todo lo demás. Eso es, sí. Y ese tipo dijo que el Río Previdencia tenía, voy a usar ese término, madrina política, que es quien manda ahí. Entonces el personal de Metrópolis le preguntó, ¿quién es esa madrina política? O sea, ¿quién fue quien autorizó que se realizaran esos aportes de Río Previdencia para el fraude del Banco Master? Ahí no quiso decirlo en la entrevista, pero dijo que se lo va a decir a la Policía Federal. Él tiene que tener cuidado, ¿eh? ¿Lo pueden silenciar? Y él dijo que Claudio Castro no es el único político que mandaba. Por eso te dije, así es como funciona. Claudio Castro es del grupo político de Flavio y de todos aquellos que te mostré. Entonces, cuando él gana, reparte la administración pública para que los políticos apadrinen. Entonces, todo lo que pasó en Río Previdencia fue porque el padrino político de Río Previdencia lo autorizó, si no, no habría pasado. ¿Y quién es el padrino político de Río Previdencia? No lo sabemos, pero él lo sabe. Y él dijo que se lo va a decir a la Policía Federal. ¿Andrea será Flavio? No sé. Sé que es alguien del grupo. Lo dije. Es alguien del grupo de Flavio Bolsonaro y puede ser incluso Flavio Bolsonaro. Ya les dije que hay un escándalo que muy posiblemente aún debe ser destapado en relación con los hospitales federales de Río de Janeiro. Cuando Bolsonaro ganó, es la misma estructura. Bolsonaro entregó los hospitales federales de Río de Janeiro al senador Flavio Bolsonaro para que los cuidara, para ser el padrino político. Y parece que hubo una serie de esquemas, incluso de vínculos con la milicia en los hospitales federales de Río de Janeiro. Y quien dijo eso ni siquiera fui yo. Es el diputado federal Ottoni de Paula. Incluso es de derecha, pero él dijo que existe un esquema que aún será revelado. Y la bomba todavía va a estallar, involucrando hospitales federales de Río de Janeiro durante el periodo en que Flavio Bolsonaro era el padrino político de esos hospitales. Pero vamos a esperar. Entonces, la relación de Flavio con la delincuencia es muy cercana. Y no creo que sean coincidencias, no creo que... Porque a veces puede pasar, a veces puedes tener una relación con una persona y ni siquiera sabes que esa persona es delincuente. Eso puede pasar, André, seamos honestos. Sí, puede pasar. Y tú no sabes de esa situación. Eso puede pasar.
Pero cuando son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que te rodean, todos involucrados, y tú estás ahí de inocente, de santa, ahí ya no es coincidencia, ¿verdad? Ahí ya creo que es consecuencia. Padrino para mí, la casa de Flavio Bolsonaro apenas empezó a caerse. Y si hay de verdad y en serio un trabajo serio, de los primeros que van a caer por involucramiento con organizaciones criminales es el propio Flavio. Porque políticamente Flavio ya cayó. Lo voy a repetir, la derecha ya no quiere a Flavio. El centro ya no quiere a Flavio. Políticamente él ya cayó. Y su tendencia es radicalizarse para intentar un golpe junto con el gobierno de Trump. Jurídicamente él está siendo investigado. No hay manera de que no lo sea. Y como la avaricia por dinero y poder es muy grande, seguramente dejó muchos cabos sueltos. Y todo su círculo político está siendo arrestado. Por eso creo que dentro de poco quien será arrestado será Flavio Bolsonaro. Y todo se va a venir abajo de una vez. Además, sabemos que ese involucramiento con Daniel Borcaro no es de ahora. Y la propia historia de todo el contexto del banco junto al gobierno de Bolsonaro, como ya les expliqué aquí, ya lo demuestra. No es de ahora. Y por lo que todo indica, esa película fue utilizada para lavar dinero. Y eso es lo que queremos saber. Queremos saber la verdad. Solo eso. Y si es para que Donald Tranqueira atrape a esos bandidos del Comando Vermelho, del PCC, está bien. Está más que bien. El problema es que él va a intentar usar eso para otras cosas y no llegar al verdadero objetivo. Porque el único delincuente bueno es el que está en la cárcel. ¿No es así, Flavio? Y eso de que dicen que delincuente bueno es delincuente muerto, eso es puro cuento para engañar a la gente. Porque en muchas situaciones ellos son los verdaderos delincuentes. Y Brasil tiene el derecho de saber quiénes son esos delincuentes. Incluso antes de las elecciones para no votar mal. Que venga la verdad, le duela a quien le duela. Y ya les dije, si hay gente de izquierda, lo voy a mostrar. Aquí no tenemos favoritos en la política. Ahora que Flavio está en un lío y que tiene que explicar muchas cosas y no explica nada, eso es un hecho. Y que Eduardo Bolsonaro se fue a Estados Unidos para nadar en dinero, sí se fue. Tanto que está viviendo en una casa de 6 millones de reales. Y la cuestión es quién está pagando la cuenta. Siempre ha sido así. Y esa es la cuestión de hoy. La cuestión es que ahora van tras la fuente y todos van a caer. Dale like, comenta y comparte. Besos. Hasta la próxima transmisión en vivo. Gracias.